Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar, sois levadura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús, el Señor, el Hijo de María, que es luz para todas las naciones, esté con todos vosotros. Hoy, 2 de febrero, 40 días después de la Navidad, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. Jesús, un niño como los demás, se somete a una ceremonia que tenían que hacer los israelitas: llevar a su hijo primogénito al templo para consagrarlo a Dios. Y allí, en aquella ceremonia humilde, dos ancianos llenos del Espíritu, Simeón y Ana, reconocen a la obra de Dios y la proclaman: aquel niño es el Señor, luz de toda la humanidad, Salvador del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavadero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, el Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. Del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda, hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. No és la primera missa del curs, d'este curs 24-25, que dediquem del primer mes, el primer dissabte de mes a la Mare de Déu. És la primera de l'any, però no la del curs. Vam començar en novembre. El mes passat, en febrer, no vam tindre celebració perquè tingueren la celebració de Reixos. I ja en este any, en el 2025, estem celebrant, ja hem començat, les celebracions més importants vindran en festes, però ja hem començat a viure este any dedicat a la Mare de Déu per el centenari de la seva proclamació com a patrona de Puçol, de tots els fills, de totes les generacions de fills de Puçol. I aquestes misses, esta missa de primer dissabte de mes, la missa de cada primer dissabte de mes, estarà també, d'alguna manera, els festers, les festeres, però també algun grup de la parròquia, o de les parròquies, millor dit, grups de les parròquies. Avui és la cofradia. Com és la primera celebració de l'any i d'este any dedicat a la Mare de Déu, és la cofradia que està ocupant-se 50 anys, ve ocupant-se de mantindre, de fomentar la devoció a la Mare de Déu al peu de la creu. El mes que ve seran a 3 grups i al següent a 3. És a dir, que així ho farem a lo llarg d'este any. Com dic, avui és la cofradia, festers, la cofradia és que d'alguna manera especial participen i se donen a conèixer a la comunitat, a tota la comunitat parroquial. Hoy es ciertamente sábado, domingo, litúrgicamente es domingo,
Y sería el cuarto domingo del tiempo ordinario, pero no celebramos el cuarto domingo, sino que celebramos esta fiesta de la presentación del Señor, esta fiesta del Señor. Esta fiesta del Señor prevalece cuando cae en domingo, prevalece sobre la fiesta del domingo. Y por eso celebramos esta fiesta de la presentación del Señor, de Jesús, en el templo. Voy a hacer un poco de historia pensando en vosotros jóvenes, para encuadrar y enmarcar esta fiesta de la presentación. Mirad, a lo mejor lo sabéis, pero si no, pues yo lo recuerdo. Como digo, un poco de historia. Los sacrificios humanos a la divinidad no han sido extraños ni ajenos en la vida de los hombres, no han sido extraños ni ajenos. Se han dado. Gracias a Dios, hoy no se dan, pero se han dado. En la Edad del Bronce, hace 2000 años antes de Cristo, entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo, más o menos, se vive la Edad de Bronce en la historia, en nuestra historia, en la historia de los hombres. En la Edad de Bronce, 2000 y el 1000 años antes de Cristo, esos 1000 años, en la Edad del Bronce a la divinidad es costumbre hacerle sacrificios humanos. Los pueblos escandinavos también lo han hecho y Cartago, una cultura mucho más reciente, la del bronce, también lo hacía. Hacían ofrendas o sacrificios humanos a la divinidad. Las culturas precolombinas también lo hacían, solían hacer sacrificios humanos, ofrecer a veces niños recién nacidos, ofrecerlos, o personas, hombres o mujeres, ofrecerlos como sacrificio de holocausto y pacificación a los dioses. Israel no. El Dios de Israel rechaza, Israel es consciente de ello, rechaza los sacrificios de los hombres. Al Dios de Israel, el culto de Israel, la vida religiosa de Israel, o en la vida religiosa de Israel, sí que se prescribe una cosa, y es que las primicias de los frutos de la tierra y las primicias de los ganados sean consagrados a Dios en sacrificio. Y los primogénitos, el hijo primogénito de una familia, se ha consagrado a Dios, presentado a Dios, pero siempre se ha de rescatar. Nunca se ha de ofrecer en sacrificio. Y en sustitución del hijo del primogénito, los ricos ofrecían un toro o un carnero. Los pobres, lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio, 2 tórtolas o 2 pichones. Era la ofrenda de los pobres para rescatar al primogénito. Forma parte esta religiosidad, este modo cultural de vivir la religión en Israel, forma parte y está contenido en el libro de los Números, del Éxodo y en el Levítico, está contenido esto que acabo de decir. Al primogénito, al hijo, siempre se le rescata. Y la ofrenda que se hace según las posibilidades de la familia. El Evangelio que acabamos de escuchar se inserta dentro de esta tradición y costumbre. Consagrar y presentar al primogénito a Dios. 40 días después de haber dado a luz, María en Belén, se presentan José y María con el niño en el templo para consagrarlo a Dios, cumpliendo esta costumbre y esta tradición. Para rescatarlo, lo que hemos escuchado, 2 tórtolas y 2 pichones, o 2 pichones. Y un hombre y una mujer están allí en el templo cuando aparecen María y José con el niño. Simeón y Ana. Y Simeón, cuando ve a sus padres con Jesús, hace una proclamación de fe. Y dice: te doy gracias, Señor, porque has consentido a tu siervo contemplar tu salvación. Ya puedo morir, ya puedo irme en paz, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador y lo has presentado ante todos los pueblos. En el niño que presentan María y José, Simeón reconoce al hijo de la promesa. Las promesas que Dios ha hecho en la historia a los hombres, promesas de salvación, Simeón las confiesa, esas promesas cumplidas en este que hoy presentan María y José en el templo. Y lo mismo hace Ana. También da gracias a Dios porque ha podido contemplar al Salvador de los hombres.
Fijaos, esta confesión de fe que hacen Simeón y Ana, esta confesión, o la confesión de fe que hicieron los pastores la noche de Belén, cuando Jesús estaba también con María y José, o el día de los Reyes Magos, cuando Jesús también estaba con María y José, y la que hacen hoy Simeón y Ana, es la confesión que se ha mantenido y mantiene viva en la Iglesia a lo largo de toda la historia. Los cristianos confesamos que Jesús es el Hijo de la promesa, que en Jesús el Padre ha cumplido las promesas que ha hecho a los hombres en la historia de salvación. Y creemos y confesamos que Jesús es el Salvador del hombre. Lo creemos, lo confesamos y lo testimoniamos. Como os digo, se ha mantenido y se mantiene viva en la Iglesia esta confesión. El que hoy presentan en el templo es el Salvador del hombre. Vivimos en una sociedad multicultural. Nosotros, hoy en día, nuestra sociedad, esta sociedad occidental que nosotros habitamos, tal vez sea la más multicultural de las que pueden existir en nuestro mundo. Y en esa sociedad multicultural, nosotros, yo y vosotros, hemos sido elegidos para ser levadura, para hacer más humano nuestro mundo, desde nuestra fe en Dios, desde nuestra confesión en Jesucristo como Hijo de Dios, hemos sido llamados para hacer más humano nuestro mundo, con el testimonio de nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras obras de hombres y mujeres de fe. Como digo, hemos sido elegidos para ser levadura. Yo pienso muchas veces, a lo mejor alguno de vosotros también lo piensa, ¿qué ha visto Dios en mí para poner sus ojos en mí? ¿Por qué te has fijado en mí? Le digo algunas veces a Dios. Porque yo veo que hay gente mejor que yo, que tiene más cualidades que yo y que tiene más aptitudes que yo. ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Qué tengo yo que te has fijado en mí? Como digo, algunos de vosotros también podéis pensarlo, o podemos pensarlo. ¿Por qué se ha fijado Dios en nosotros? Pues mirad, a pesar de mis pobrezas y de vuestras pobrezas, Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta conmigo, como ha contado con Simeón y con Ana, hombres mayores y sin fuerzas, para que confiesen que Jesús es el Salvador de los hombres. Dios ha contado conmigo, como ha contado con vosotros a pesar de nuestras pobrezas. Y ha contado con nosotros y cuenta con nosotros para que hagamos presente en el mundo su amor misericordioso. Para que los hombres, a pesar de nuestras pequeñeces, de nuestras pobrezas, puedan reconocer y puedan conocer y puedan acoger en sus vidas, como acabo de decir, su amor misericordioso que se extiende de generación en generación y abarca a todos y a cada uno de los hombres en sus distintas situaciones. Para eso, a pesar de ser pobres, nos ha elegido Dios. No para que nos conozcan a nosotros, sino para que lo conozcan a Él. No para que conozcan mis cualidades o aptitudes, sino para que reconozcan su misericordia, como digo, su amor misericordioso. Dios nos ha escogido a vosotros y a mí, a cada uno de nosotros, fijaos, para que carguemos como ha hecho Él con la cruz. Y también ayudemos y enseñemos a los demás a cargar con su cruz. Y nos ha elegido a vosotros y a mí, nos ha elegido porque quiere sanar las heridas de nuestros hermanos enfermos. Dios me ha elegido a mí, a pesar de mi pobreza, os ha elegido a vosotros a pesar de vuestra pobreza, porque quiere curar las heridas de sus hijos heridos y enfermos, de nuestros hermanos heridos y enfermos. Nos ha elegido para eso. Nos ha elegido para ser signo de su amor en la historia y para los hombres. Hoy Jesús es presentado, es llevado al templo por María y José y es presentado como Salvador. Como María y José, yo estoy llamado a presentar y hacer presente a Cristo ante el pueblo creyente y ante todo y cualquier hombre y mujer de este mundo. Y esa es vuestra vocación. Jóvenes que me escucháis, mayores que me escucháis, esa es nuestra vocación, presentar y hacer presente a Cristo, dar a conocer a Cristo, no darnos a conocer a nosotros, sino a Cristo, su palabra, su vida, su entrega, su salvación, la salvación que el Padre ha obrado en la historia para todos nosotros, hacer presente a Cristo su amor misericordioso.
Esa es nuestra vocación y esa es nuestra misión. Y ese es el acontecimiento que hoy vivimos, que hoy celebramos. Jesucristo es presentado en el templo como Salvador del hombre. Para nosotros lo es. Y nosotros hemos de dar testimonio de la fe que sostiene nuestras vidas. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Oremos a Dios, que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre como luz y vida para toda la humanidad. Oremos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que haciendo caso del mandato del Señor, esté siempre dispuesta a echar las redes, ofreciendo el amor, misericordia y salvación de Dios a todo el mundo, especialmente a los más pobres. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre transparente, de manera que todo el mundo pueda ver a través de ella a la luz del mundo Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que las personas que viven sin esperanza encuentren en Jesús esa luz que muestra caminos verdaderamente humanos y de sentido a la vida. Oremos. Padre, escúchanos. Para que las personas de vida consagrada vivan con alegría su seguimiento de Jesucristo y sean buenos testimonios para nuestro mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que las personas ya muy avanzadas en años puedan experimentar, como Simeón y Ana, la proximidad y el amor del Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes pasan la prueba del sufrimiento a causa de la pobreza, de la enfermedad o de cualquier injusticia puedan encontrar a quien les auxilie. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía vivamos la alegría y el Evangelio en todos nuestros ámbitos de la vida. Oremos. Padre, escúchanos. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Eduardo Molés Silvestre y familia, de Enrique Izquierdo Rivera, de Juan Sebastián Ruixo, de Josefina Bayarri Ferrer, de Vicente Roig Tormos, de Vicente Domingo Carmen Claramunt, Vicente Domingo y nieta Carmina y Mariluz, de Antonio Ferrer Soriano, de Enrique, de Ángela Ayuso Bello, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios al pie de la cruz, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo.
Iniciamos un año lleno de celebraciones que van a recordar y mantener vivo en nuestro corazón todo lo acontecido hace 100 años. Remontándonos unos siglos atrás, cuando falló el litigio de Pedro Muñoz contra los 2 labradores de la alquería del inquisidor que le negaban el derecho que Muñoz tenía sobre la propiedad de la imagen, el beato San Juan de Ribera le dijo a este que a él se la daba, pero con la condición de que aquella santa imagen habría de ser entregada a Puzol, para que allí fuese venerada como patrona. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Las esperanzas de nuestro